el nombre de Mara, que significa aguas amargas. Y entonces el pueblo, verso 24, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de hacer? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres todo lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Este es el primer suceso, el primer obstáculo, el primer impedimento que encontró el pueblo de Israel cuando entró al desierto de Shur, como dice así. Medio suena inglés, pero no es inglés. Desierto de Shur, ¿no es cierto? ¿Y sabe lo que significa la palabra Shur? La palabra Shur significa pared. O sea que la misma palabra le estaba diciendo que cuando salieran marchando se iban a encontrar ¿con qué? Con una pared, con un paredón. No sé si te encontraste de frente con un paredón alguna vez en tu vida. No sé cuántas veces chocaste en la vida. Es más criollo eso. ¿Cuántos chocaron ya? Pero no el auto, chocaron con sus vidas. Ahí están los chocadores. A veces algunos parecen autitos chocadores. Viven chocando y chocando y chocando y chocando. Y hasta que aprendan. ¿No es cierto? Dice el verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El primer impedimento que se encontraron es que no tuvieron agua para reabastecerse. Seguramente ellos fueron tan inteligentes que llenaron sus odres, hoy diríamos sus cantimploras, de agua de Egipto. Antes de salir se habrán aprovisionado, ¿no? Y habrán tomado agua, como muchos de los previsores que hay acá. ¿Cuántos previsores hay acá? Hay algunos que tienen Bitcoin, dólares, tienen euros, tienen previsores. Tuvimos una clase de eso hace poco. Hay algunos previsores y hay algunos improvisados que no prevé nada. Pero yo creo que siendo hebreos, judíos, habrán tomado algo de allá de Egipto y salieron con agua. Y dice la palabra que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ellos estaban contentos de la celebración y salieron celebrando y alabando al Señor. Y el primer día, se cansaron de ir caminando y alabando al Señor. Y dijeron, dame un poco de agua. Y tomaron. Esto es una imaginación, no está en la Biblia. Y yo pienso que al segundo día, iban con el pandero, dándole al pandero, cantando, celebrando y mirando el odre a ver cómo andaba de agua. Y miraban, con el pandero, y miraban, se está acabando el agua. ¿Hay agua por allí? No. ¿Hay agua por allá? No. ¿Hay agua por allá? No, no hay agua. Y se nos está acabando el agua. Y como a las 6 de la tarde, pienso yo, no dice la Biblia, dijo, no cantemos más, porque nos morimos de sed. Y nos estamos quedando sin agua, ahorremos energía, no cantemos más. Eso es una suposición, no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo. Y el tercer día, ya se quedaron sin agua. Y cuando se quedaron sin agua, empezó la crisis. Se quedaron al tercer día sin agua, ¿sí? Y el verso 23 dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Yo me imagino que dejaron de cantar, que dejaron de agitar las manos, que ya habría un poquito de tanto darle al pandero. Estoy imaginando yo cosas, ¿no? Estarían cansados, agotados, tercer día sin agua, y de repente vieron un espejo de agua. Y digo, ¡agua! 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 Y se le abalanzaron y se tiraron de panza al agua. Digo yo,
No lo dice la Biblia eso. Y empezaron a tomar el agua, y de repente el agua era amarga. Y hizo, esto es un asco. Y lo tiraron, lo escupieron, todo lo desecharon. Y se dieron vuelta, ¿y a quién miraron? A Moisés. Al pastor del rebaño. Al pastor miraron. ¿Por qué nos trajiste aquí, pastor Moisés? ¿Por qué nos sacaste sin prever esto, Moisés? Vos tenés que tener previsto todo para que nosotros podamos andar bien. Pastor Moisés, ¿por qué no nos avisaste que nos podíamos quedar sin agua? Pastor Moisés, y vieron y le cargaban al pastor Moisés todas. ¿Qué vamos a beber? Ahora te quiero ver. ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a seguir adelante? 3 días. 3 días. 3 días. Ahora repasemos un poquito. Estaban siendo guiados por Dios durante 3 días. ¿Sí? Y en 3 días le cambió el humor. Le cambió el humor. Se enojaron, patalearon, se quejaron, murmuraron. En 3 días. Y se olvidaron que 3 días antes vieron el mar abierto en 2, por lo cual celebraron. Pero si ellos podrían haber recordado un poquito más, ellos recordarían de cómo Dios envió las 10 plagas sobre la casa de Faraón y sobre Egipto, hasta que Faraón no dio más y tuvo que liberar al pueblo. Y también no solamente vieron que los egipcios lo acorralaban, sino que vieron que a la orden de Moisés y de la vara extendida, Dios abrió las aguas en 2 y pasaron en seco. Y después vieron cómo las aguas se cerraron y los carros de Faraón, y después salieron cantando, los carros de Faraón, hey, hey, como cantábamos nosotros. Y celebraron. Estaban maravillados de que se le estaba cumpliendo la palabra profética que decía, les entregaré, los enviaré, les daré la tierra prometida. Sabían que era la salvación que Dios tenía preparado para ellos. Ese día no tuvieron miedo. Ese día creyeron a Dios y a Moisés. Ese día danzaron, ese día cantaron. 3 días antes estaban de fiesta y 3 días después estaban frustrados, desanimados, sedientos, criticones y murmurones. O murmuradores. No me salió bien la palabra. Cualquier parecido con la realidad de cualquiera de nuestras vidas o nuestras familias es simplemente coincidencia. No sé si me entiende. En 3 días se vinieron abajo. En 3 días se vinieron abajo. ¿Podés creerlo? Después de haber visto tantas maravillas de Dios, en 3 días se le fue toda la victoria, toda la gloria, toda la alabanza, toda la gratitud, todo. Y yo me pregunto, ¿será que tiene que ser así en la vida del creyente? ¿Que un día estás de fiesta y el otro día estás en el peor de los submundos? ¿Será que Dios pensó eso para nosotros? ¿O será que Dios, cuando atravesamos esos momentos de aguas amargas, es porque hay un propósito y hay una razón? ¿Cómo saber si esa confianza que tuvieron hace 3 días atrás nacía de una fe genuina en Dios y no era solo un emocionalismo pasajero? ¿Cómo saber si esa alegría tenía un verdadero fundamento y les permitiría edificar con seguridad sus vidas, su futuro? ¿Cómo saber si esa libertad recibida por el Señor añadiría las fuerzas necesarias en sus corazones para llevarlos al final de su camino? ¿Cómo saber si esa alabanza, esa gloria, esa honra que estaban dando 3 días atrás era algo genuino para siempre o sería pasajero? Porque 3 días después
estaba murmurando, criticando, hablando mal de Moisés y del Dios que los había traído por medio de Moisés ahí. Lo primero que te quiero decir es que cuando Dios te guía, prepárate. ¿A cuántos Dios los guía acá? A otros los está guiando, vaya a saber quién. El Gauchito Gil, no sé, dígame. El Lázaro Blanco de allá del norte. ¿Quién los guía a ustedes? Si no los guía el Señor, ¿quién los guía? Venimos diciendo desde el comienzo, hay un solo Dios, nadie antes de mí, nadie después de mí, dijo el Señor. A mí me guía el Señor, ¿y a vos? ¿También? Espíritu se sospecha. Huye. Cuando Dios te guía, prepárate porque Dios te prueba, lo que te quiero decir. No hay forma en que entres bajo la guía del Señor y que Él no te vaya a probar en todos los días de tu vida. Abrochate el cinturón. No te gusta, yo sé que no te gusta esto. No, yo no quiero. A todos, yo aprendí, fui al seminario, me leí todos los libros de la Biblia, me leí el Nuevo Testamento, me leí el Antiguo Testamento, tuve a profesor este otro profesor que era terrible. Ahora me dice que Dios me va a probar, sí. Dios te va a probar. Allí comenzó algo para ellos que ellos no conocían. Allí comenzó algo para ellos que no entendían, pero que sería para su beneficio. Ese momento donde se empezaron a quedar sin aguas, ese momento donde llegaron a probar aguas amargas que no servían para beber, era un propósito, era un plan y era un beneficio para sus vidas, porque a través de ellos iban a ver lo que Dios era y lo que Dios podía hacer con sus vidas. Hay muchos de nosotros que cuando probamos aguas amargas, enseguida pataleamos, reaccionamos y no sé cuántas cosas más hacemos, pero lo que menos hacemos es pensar que esto que Dios pone delante mío va a ser para mi bien, va a ser para mi beneficio, va a ser para mi crecimiento, va a ser para que yo sea diferente, va a ser para que yo sea alguien distinto para el Señor. El verso 25 que leímos, al final, dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Allí le dio estatutos, o sea que ese momento era para recibir mandato de Dios, ese momento era para recibir revelación de Dios, ese momento era para recibir enseñanza de Dios, ese momento era para saber lo que Dios quería para ellos, y ellos lo único que se les ocurrió hacer es murmurar, protestar y quejarse. Y yo quiero que en el siglo XXI te des cuenta que no podés repetir la historia de este pueblo, que no podés vivir un día amargado y un día exaltado, un día por el piso y un día por arriba. Que si te está pasando esto, esta es la lección que tenés que aprender y que Dios la hizo hace muchos, muchos años con el pueblo de Israel. Hay propósito cuando Dios te guía en medio de las pruebas. Tú puedes experimentar estos momentos de diferentes maneras, pero lo que no puedes dejar de pasar es de entender por qué Dios te hace pasar por allí. Hay un plan y hay un propósito de Dios por el cual te hace probar aguas amargas. Y no es ni para que te mueras de sed, ni para que mueras envenenado, sino es para bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Señor, envíame pruebas porque yo quiero que me bendiga. No, tampoco salgas a buscar por allí cosas. Pero vos sabés cuando viene una prueba, ¿o no? Vos sabés cuando estás siendo probado por algo, ¿o no? Algunos se dan cuenta un poco tarde, reprendieron 6 meses a Satanás y vieron que no pasaba, no había ningún cambio, hicieron que no, esto no es Satanás, esto viene de Dios. No sé si alguno me entiende. Ellos nunca entendieron que allí Dios los estaba probando. Ahora, ¿Dios puede ser tan duro que nos puede probar? ¿Ya no tenemos bastante cosa por la que atravesamos en la vida que encima Dios nos tiene que probar? Anda por un momento al libro de Deuteronomio,
capítulo 8, verso 2. Cuando ya todo había pasado, cuando ya estaban en la tierra prometida, cuando estaban para poseer la tierra prometida, Moisés le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Acá voy entendiendo un poquito más, pastor. ¿Ahora entendés por qué Dios te prueba? ¿Ahora entendés por qué las pruebas tienen que venir? Para que sepas lo que hay en tu corazón. Para que te des cuenta quién sos realmente. Para que te des cuenta si amás o no amás. Si vas a ser fiel o no vas a ser fiel. Si vas a confiar o no vas a confiar. Si vas a creer o no vas a creer. Si te vas a sostener por la palabra o no te vas a sostener por la palabra. ¿Y por qué vas a vivir en tu vida? Dice, estuviste 40 años en el desierto y fuiste afligido y fuiste probado. ¿Por qué? Entendé por qué yo hago eso. Para saber lo que había en tu corazón, si iba finalmente a guardar o no sus mandamientos. Hay gente que se está quejando por ignorancia. Hay gente que le está yendo bien porque nunca se da cuenta. Porque nunca cae en la cuenta que Dios te está probando para saber lo que hay allí. Porque muchas veces estás repitiendo las mismas historias. Estás cometiendo los mismos pecados. Estás volviendo al mismo vómito. Estás volviendo a retroalimentarte de las mismas cosas que te arruinaron antes la vida y lo estás haciendo otra vez. Y vendrá pruebas hasta que te des cuenta lo que realmente hay en tu corazón. Si vas a entregarte a sus mandatos, a sus enseñanzas y las vas a obedecer, o qué vas a hacer con tu vida. Porque las alabanzas y los panderos, por más que eran tremendamente poderosos, no eran todo lo que había en el corazón de ese pueblo. Porque los mismos que alababan y los mismos que pandereteaban ahí, fueron los mismos que se quejaron con Moisés. O sea, no era todo lo que existía en sus corazones. Había otras cosas más que cuando fueron empujadas, fueron apretadas, fueron presionadas, fueron probadas por Dios, allí salió lo que también había en su corazón. No sé si me entendés lo que te digo. Porque acá podés levantar las manos, cantar, ponerte de rodillas y afuera ser un sinvergüenza. No sé, para tanto. Porque Dios te va a probar para saber lo que hay en tu corazón. ¿Y sabes? Sus corazones en ese momento, al tercer día, estaban tan ocupados y preocupados, quejándose por el agua que no tenían, que estar pensando y estar mirando al Dios que sí tenían. Y esto anótatelo si querés. Porque las preocupaciones y las ocupaciones del alma, cuando estás siendo apretado y probado por las circunstancias, te pueden cegar para no ver al Dios que estuvo ayer, antes de ayer y siempre en tu vida y que sigue estando en tu vida. No te das cuenta porque tu mente vuela más por la crisis, por la necesidad, por el problema que por la confianza y honrar a tu Dios en esos momentos. Porque si se hubieran recordado cuando se quedaron sin agua, si hubieran recordado cuando probaron y eran amargas, lo que Dios había hecho 3 días antes, de cómo abrió el mar en 2, lo que Dios hizo con las 10 plagas,
lo que Dios hizo sepultando los carros de Faraón. Si se hubieran acordado de eso, que solamente 3 días antes había ocurrido, era imposible que ese día en medio de las aguas amargas no buscaran a Dios y pidieran a Dios y clamaran a Dios. No sé si me entendés. No sé si me entendés. Ellos tendrían que haber recordado el Dios grande que había obrado 3 días antes. Pero lo único que tenían en su mente era lo que hoy no tenían y que los afligían. Y cuando vos funcionás de esa manera, olvídate, vas a seguir siendo probado. ¿Cuánto le gusta tener unas 10, 15 pruebas en el año? Levanten la mano. ¿Cuántos se alegran por 10, 15 pruebas? Podrían ser 30, ¿eh? Podrían ser 30. José, podrían ser 30. Por ahí son 5. Pero cuando vos no aprobás la prueba de hoy, ¿qué puede venir después? Otra prueba, porque Dios no te va a desechar. Dios te sigue amando. Solamente que dice, este no entendió, es un cabeza dura. A ver si lo entiende por este lado y te lo manda por el otro lado. Hasta que lo entiendas y hasta que comprendas que tienes que honrar a Dios en medio de la victoria y en medio de la necesidad. No te podés olvidar de Dios en medio de tu necesidad, en medio de tu crisis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos ya tuviste muchas pruebas antes y atravesaste muchos valles antes y tuviste que Dios en todos esos tiempos fue y sigue siendo fiel para con tu vida. No podés olvidarlo hoy, no podés dejarlo hoy, no podés abandonarlo hoy. Ellos tendrían que haber reaccionado de una manera diferente. Ellos tendrían que haber dicho a las aguas que se llamaban Mara, Mara, a vos te digo. Mara, escúchame, oíme bien, Mara. No, eso es de un evangelista. Mara, escúchame bien. El Dios que me abrió las aguas del Mar Rojo es el Dios que te puede endulzar ahora. Ahí habría sido otra cosa. Porque lo que Dios está buscando es creyentes que tengan fe en la hora de la prueba. No cuando cantamos todos juntos, no cuando aplaudimos, no. Cuando estamos en medio de la prueba, Dios quiere que le hables a la prueba que estás atravesando, al conflicto que estás viviendo, a la necesidad que estás atravesando y le pueda decir, escúchame, vos que venís de esta manera contra mí, yo quiero decirte que hay un Dios que me libró ayer y que me va a librar hoy, que hizo milagros ayer y que va a hacer milagros hoy, que movió la roca ayer y que la va a mover hoy. Porque de eso se trata la vida cristiana, de vivir por la fe en el Señor, amén. No puedes olvidarte de los días, de las horas y de los años donde Él extendió sobre vos sus favores y misericordias, donde Él te alcanzó una y otra vez. No podés renunciar hoy, como le pasó 3 días después al pueblo de Israel. Es más, te digo algo más, te va a sorprender. Pero ni siquiera ellos necesitaban recordar lo que había pasado 3 días. Era buenísimo recordar lo que había pasado hace 3 días, pero quizás no era casi ni imprescindible. ¿Sabes por qué? Alguno diga por qué. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían la nube y la columna de fuego sobre ellos. ¿Entendés? Que el día que el mar se abrió en 2, la nube y la columna de fuego aparecieron para separar el combate que podría haber entre los egipcios y los de Israel, hasta que el mar se abrió. La misma presencia de Dios en la nube y en el fuego estuvo separándolos para que ninguno de ellos fuera tocado. Estuvo defendiéndolos para que ninguno de ellos muriera allí. Estuvo ayudándolos para que pudieran cruzar el mar y ser libres.
Y ese mismo día, cuando llegaron delante de esas aguas, ¿qué había sobre ellos? ¿Los había abandonado la presencia de Dios? Estaba la presencia de Dios con ellos. La nube estaba, la columna de fuego estaba. Todo lo que Dios había prometido que estuviese, estaría con ellos. Y no tenían que desesperarse, porque así como habían sido defendidos, protegidos y liberados, en ese día también serían liberados de una manera poderosa por el Señor. ¿Sabes qué? Cuando Dios te guía, no solamente te prueba. Tenés que saber que las pruebas tienen dos formas de reacción. Es simple. Una fue la forma de Moisés y otra fue la forma del pueblo. No te lo tengo que enseñar porque ya lo sabés. Pero cuando Moisés se quedó sin agua, como ellos se quedaron sin agua, cuando Moisés probó las aguas y eran amargas, como ellos probaron las aguas amargas, cuando Moisés tenía ganas de reaccionar como el pueblo, pero no reaccionó, sino que hizo silencio, cuando todos se enojaron y se desanimaron, pero Moisés no se enojó ni se desanimó, marcaban una actitud diferente delante de la presencia de Dios. Solamente hizo silencio Moisés. No salió a preguntar por acá, ni por allá, ni por dónde. Solamente hizo silencio. No se puso a confrontar, no se puso a criticar, no se puso a decirle manga de incrédulos, ¿por qué no confían en Dios? No le digo a ustedes, es como si Moisés, no lo tomen a mal, a ver si se me va la mitad de la iglesia mañana. Es lo que dijo, lo que podría haber dicho Moisés, que no lo hizo. Él dice que clamó a Dios. Verso 15, 25, y Moisés clamó a Jehová, dice. Estaban sin agua, clamó a Jehová. Estaban con aguas inservibles, amargas, clamó a Jehová. Estaba en medio de una rebelión, clamó a Jehová. Estaba en medio de críticas de medio mundo, clamó a Jehová. Y lo que se espera de ti y se espera de mí, luego de haberse escrito estas palabras en tanto tiempo, que en vez de reaccionar como muchas veces reaccionan, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Jehová, clamar al Señor. ¿Por qué dejamos para lo último? ¿Por qué agotamos todos nuestros planes y estrategias y no empezamos clamando a Jehová, como hicimos el domingo pasado? ¿Por qué no invertimos tiempo más para clamar que para hablar? Más para clamar que para criticar. Más para clamar que para ofender. Más que para clamar que para separarnos y dividirnos. ¿Por qué no hacemos el modo Moisés? Él clamó a Jehová. No fueron todos. Fue Moisés, fue uno el que clamó. Porque él dijo, lo que está abajo no me va a controlar. A mí me controla lo que está allá arriba. Lo que está abajo no me va a dominar. A mí me domina el que está allá arriba. Lo que está pasando acá abajo, lo que puedan decir, no me va a frenar. Porque a mí me interesa saber lo que está diciendo el de arriba. Las críticas que recibo acá no son dignas de que yo me detenga. Voy a seguir adelante porque a mí me guía el que ama mi alma, el que ama con toda mi alma. Yo no sé cuál es tu actitud frente a las aguas amargas, pero yo quiero decirte que Dios está esperando el clamor de su iglesia, el clamor de su pueblo, que cuando vea el interés que hay en tu vida por no hacerla personal, sino clamar a una voz al Señor, Dios va a responder de una manera poderosa. Moisés dijo, yo voy a mirar arriba, yo voy a clamar arriba,
Yo voy a poner mis ojos en el Señor. Yo voy a rogar allá arriba, porque allá arriba está mi nube. Allá arriba está mi columna de fuego. Allá arriba está mi Señor. Allá arriba está mi respuesta, que es lo que yo necesito. ¿Amén? ¿Estás ahí, no? ¿Los criticones también? No, esto no. Ahora ya veo que se sientan a la mesa, sirven la comida. ¿Viste el pastor lo que dijo? Y ya empiezan de nuevo. No. Tranquilo, muchachos. Ellos tenían que aprender. Sin embargo, hubo otra reacción, la reacción del pueblo. Ya te lo dije, enojo, ira, crítica, queja contra Moisés y contra Dios. Y la diferencia entre una actitud y la otra es clara. La queja no trajo ninguna respuesta. La crítica no trajo ninguna respuesta. El enojo no trajo ninguna respuesta. No hubo ninguna salida. Solo hubo deshonra delante de Dios. Pero el clamor a Dios, la dependencia de Dios, el creer que Dios iba a intervenir, trajo respuesta, trajo intervención de Dios. ¿Sabes qué? El problema no era el milagro que necesitaban. El problema era la actitud del corazón que ellos tenían. El milagro no era un problema para Dios. El problema para Dios era el corazón rebelde, cerrado, arraigado en lo que ellos pensaban y que no querían modificar nada, ni poner nada de confianza como Moisés sí tenía. El problema no era el milagro. El problema era la actitud del corazón que había en esa gente. Y yo pienso que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y vos y yo tenemos que saber cuando estamos pasando por Mara, tiempos de aguas amargas. Porque esos tiempos tenés que creer que Dios va a hacer la diferencia, que Dios nos va a sacar, que vamos a salir victoriosos en el Señor. Dios siempre responderá al clamor de sus hijos y mostrará la salida. A ver, dice en el verso 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas le endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué hizo Dios? En cuanto Moisés clamó, dice: vení, Moisés, te tengo que decir un par de cosas, tenés que saber esto y esto. ¿Hizo eso Dios? No. Le dijo: Moisés, la salida para que se resuelva este problema, matá unos 5.000 y quédate con los 200.000 que tenés. No. Para que aprendan de una vez. Cortarle la cabeza. No. Dios le mostró un árbol. Yo no sé. Dios solo le mostró un árbol. Todo lo demás lo hizo Moisés. Hay veces en que Dios no te va a hablar porque tiene otra forma. A veces en que Dios no te va a inducir a algo porque Él tiene otra forma. Hay veces que vas a entenderlo a Dios solo por lo que Él te muestra. Solo por lo que Él te muestra vas a encontrar la salida. Y lo que le mostró fue un árbol. Le señaló un árbol. Y Moisés ya supo. Arrancó ese árbol, lo echó en las aguas amargas y las aguas se endulzaron. Y esto me pareció extraordinario. Entre nosotros,
puso el árbol ahí? Estaba en medio del desierto. ¿Quién puso el árbol ahí? Dios. Y antes que llegaran a esas aguas, ¿el árbol ya estaba o apareció de la nada? ¿Qué opinás? Ya estaba. Y antes que se quedaran sin agua, ¿ese árbol estaba? Y 3 días antes, cuando vieron el Mar Rojo abierto en dos, ¿ese árbol estaba? ¿Sí o no? Estaba en ese lugar. Lo que te quiero decir es que no hay momento de prueba donde Dios te introduzca que Él no haya preparado ya la salida. Que Él ya no tenga algo para mostrarte y puedas salir de esa gran prueba. Eso lo dijo el apóstol Pablo. No descubrí nada. Pero este texto me confirma que ese árbol ya era la provisión que Dios tenía, pero que nadie veía. Era lo que Dios había puesto, pero todos estaban tan preocupados por lo que no tenían, que estar pensando en el que sí tenían con ellos, que era Dios y ese árbol. Estaban más preocupados para reclamarle a Moisés y agarrarle la solapa a Moisés y decirle, ¿y ahora qué vamos a beber? Que en vez de estar clamando a Dios y diciendo, si yo clamo a Dios, Él me va a mostrar algo. Si yo clamo a Dios, Él me va a mostrar algo. Y abrió los ojos y empezó a mirar. ¿Qué me muestra Dios? ¿Qué me muestra Dios? ¿Qué me muestra Dios? Porque cuando vos orás con fe y creés que lo que estás pidiendo a Dios, Dios lo va a conceder, después de que abrís los ojos y decís amén, tenés que estar expectante para ver lo que hace Dios. Tenés que estar expectante para ver lo que dice Dios. Tenés que estar atento a ver Dios si te muestra algo. Tenés que estar observando, atento, expectante a ver qué va a hacer Dios a tu favor. Porque ya lo clamaste, ya lo rogaste, ya lo pediste, ya lo suplicaste. Ahora todo está en manos de Dios. No sé si entiendes que no hay aguas amargas en tu vida, que Dios no la pueda endulzar y que lo pueda hacer como se le dé la gana. Pero en ese día le mostró un árbol, simplemente un árbol. Habría que estudiar años y años para saber los componentes que tenía ese árbol, los componentes químicos, para saber si ese árbol podía endulzar las aguas esas o no. Nos podíamos rebanar el cerebro estudiando y pensando cómo un árbol puede. Pero Dios tenía ese árbol, que cuando tocaría esas aguas, se sanarían las aguas. Y Moisés, lo que le fue mostrado, lo tomó y lo aplicó a las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Vos creés en los milagros, no? ¿Vos creés que Dios lo hizo? ¿Vos creés cómo se habrá quedado el pueblo? Hacemos una cara de cómo se habrá quedado el pueblo cuando probaron las aguas y estaban dulces. Martín, poneme una cara por lo menos. Martín, ayúdame, por favor, no me dejes solo. Ahí abrió la manito. ¡Oh! Olguita, ¿qué habría sido? Esa cara de Olga es más fantástica. No te la voy a hacer mostrar. Se habían puesto locos. Están dulces. 200.000, 300.000 personas están dulces. Ellos comprobaron que el Dios que le abrió las aguas nunca los había dejado, aunque ellos pensaban que estaban a la deriva. Ellos se dieron cuenta que el Dios que sepultó a los carros de Faraón los iba a seguir defendiendo y los iba a seguir cuidando. Ellos nunca dejaron de creer. Ellos nunca pudieron creer que ese día iban a ver un nuevo milagro de Dios. Porque los milagros de Dios no están para los ángeles, te quiero decir. Los milagros de Dios están para nosotros. El poder de Dios está para nosotros. La gloria del Señor está para nosotros. Ellos tenían la gloria encima de ellos. Ellos tenían el poder encima de ellos. Ellos tenían la nube, la columna de nube delante de ellos. Ellos estaban ahí parados como el que habita a la sombra del Omnipotente, ¿sí? Al abrigo del Altísimo. Ellos estaban bajo esa misma palabra.
aunque nunca habían conocido a David. Ellos podrían haber, Moisés tampoco nunca conoció a Jeremías. Cuando Jeremías declaró, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él le mostró un árbol. Nunca pudo imaginarse Moisés que un árbol podía endulzar las aguas. Pero le creyó a Dios. Y le obedeció a Dios. Y las aguas se endulzaron. Cree que cuando la prueba viene, juntamente con la prueba, viene la salida. Solamente que Dios prueba para saber entre la prueba y la salida lo que hay en tu corazón. Dios no busca más resultados que esos, lo que hay en tu corazón. Y cuando Él haya lo que hay en tu corazón, como Él halló lo que había en el corazón de Moisés, le mostró el árbol. Y cuando le mostró el árbol, ya la salida estaba revelada. Amén. ¿Cómo hago, pastor, yo ahora? Estoy pasando por esto y por esto. ¿Cómo encuentro mi árbol? ¿De dónde saco el árbol? Que me tiene que mostrar Dios para salir de esto. Y yo quiero decirte que es una opinión personal también, que ese árbol me habla mucho. Porque ese árbol fue cortado y echado sobre las aguas. Y las aguas fueron salvadas y sanadas para que el pueblo bebiera. Y yo creo que vos y yo conocemos a alguien que subió a un madero, que fue crucificado en un árbol, que fue entregado por nuestros pecados, que fue colgado del madero. Y creían que lo derribaban, creían que lo vencían. Pero cuando ese que estaba colgado en el árbol fue echado sobre nuestras vidas fueron sanadas, nuestras vidas fueron perdonadas, nuestras vidas fueron cambiadas y transformadas por el poder de Jesucristo. Amén. Yo pienso eso, no lo dice la Biblia, pero pienso que es un anticipo profético de lo que sucedería siglos después con el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso cuando vos decís y tenés la pregunta, ¿y cómo encuentro mi árbol, pastor? Yo te tengo que decir, mira la cruz. Ese árbol es el más seguro. Mira la cruz, donde mi hijo fue dado y entregado por ti. Deja que mi hijo penetre tus aguas amargas. Deja que mi hijo repose sobre tus aguas amargas. Deja que mi hijo entre sobre la amargura de tu corazón, sobre tu rebeldía, sobre tus enojos, sobre tus iras, sobre tus angustias, sobre tus pecados, porque seguro que hay gente aquí que reconoce que ha pecado delante de Dios y que lo sigue haciendo, como estos que caminaban con Dios y seguían faltándole a Dios. Tan solo tienes que mirar al Señor. Él es ese árbol que sana. Ese que fue levantado sana, ese que fue levantado liberta, ese que fue levantado rompe cadenas, ese que fue levantado salva tu vida en este día. Y cambia la amargura en dulzura. Cambia la tristeza en gozo, en danza. Cambia la agonía en vida y vida abundante. En ese vale la pena poner la mirada. Si vos le preguntás a Dios, mostrame, ¿sabés a quién te va a mostrar el Señor Dios? A Jesucristo.
Él te va a mostrar a Jesucristo. Él te va a señalar a Jesucristo. Él te va a mostrar la fuente de tu vida, de tu liberación, de tu salvación. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del mal. Amén. La prueba nos presiona, claro. La prueba nos duele. La prueba nos amarga. Pero nos está guiando y dirigiendo a un solo lugar, a llegar a Cristo Jesús. Amén. Tú tienes que creer esto. Tú tienes que llevarte esto en tu corazón. ¿Estás clamando a Dios por las cosas que realmente están apretando tu vida? ¿Estás clamando a Dios o en qué estás confiando o creyendo? ¿Estás en medio de aguas amargas en tu vida? No podés correr a cualquier árbol. Y el único que te muestra el Señor se llama Jesús. Finalmente, el último verso, verso 27, dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Cuando salgas de la prueba y venzas en el Señor, te espera un oasis que Dios también ha preparado para los que vencen en medio de la prueba. Alguno que me diga por qué había 12 fuentes de aguas. ¿Por qué? ¿Por qué habría 12 fuentes de aguas, una al ladito de la otra? Porque ¿cuántas tribus eran de Israel? 12. Pero mirá qué coincidencia. ¿A quién se le habría ocurrido? A Dios. A Dios, no a vos. A Dios. Y había 70 palmeras. ¿Por qué 70 palmeras? Mirá lo que dice este. 70 fueron a Egipto. Y después de salir de Egipto, ¿quién legisló y gobernó? 70 ancianos se levantaron para ayudar a Moisés, que estaba cansado. ¡Qué coincidencia! Te conviene acampar y descansar en los lugares que te prepara el Señor. ¿Por qué vas a seguir turbando tu corazón cuando Él ha preparado un lugar mejor del que vos pensás llegar con todas las fuerzas de tu vida? Hoy es tiempo de creer, de confiar, de clamar. Estoy creyendo que esta iglesia va a explotar de fe en el Señor Jesucristo. Estoy creyendo que esta escuela va a salir victoriosa una vez más por el poder de Cristo. Estoy creyendo que el hogar de niños va a ser una cosa extraordinaria para esos niños en este tiempo. Estoy creyendo que las obras misioneras que tenemos van a florecer, van a reverdecer, van a incrementarse. Estoy creyendo que esta iglesia se va a levantar para plantar nuevas iglesias para la gloria del Señor. Estoy creyendo en mi fuente. Estoy creyendo en mi fuente. Mi fuente es Cristo. Mi razón es Cristo. Mi modelo es Cristo. Yo sigo a Cristo. ¿Y vos? ¿A quién seguís? ¿Detrás de quién te vas? ¿Por qué te amargás y te afligís y te sentís derrotado? ¿Por qué crees que hay alguien que está en tu contra? ¿Que hay alguien que está haciendo algo para perjudicar? ¿Por qué no confías si la gloria del Señor está sobre ti? ¿O no dejó el Señor el Espíritu Santo de Dios, que nos enseñaría todas las cosas, que nos guiaría a toda verdad,
que nos revelaría lo que el Padre y el Hijo hablan, que traería milagros, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Cómo un Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando y librando a todos los oprimidos. Yo quiero invitar solamente a aquellos que sienten que hay aguas amargas ahí todavía. Te estancaste en aguas amargas en tu vida. Vos sentís que hay algo que no tiene el sabor del Espíritu Santo, que no tiene el sabor a la palabra de Dios, que tiene sabor más que nada a lo que vos entendés o pensás, que a lo que Dios piensa y quiere. Que en este momento de la prueba, donde las aguas están amargas en tu corazón, es el momento de tu bendición, es el momento de tu victoria, es el momento de la salida de la prueba, es el momento donde vas a ver cosas nuevas del Señor, es el momento donde vas a encontrar un oasis finalmente. Y le dices al Señor: yo hoy quiero vencer mi mara, mis aguas amargas. Yo te las quiero entregar a vos, Señor. Yo recurro a Jesús, el que desde el madero me dio la salvación, pagando por mis pecados. Yo me entrego de nuevo ante tu presencia. Cerra tus ojos, vamos a orar. Si llegaste a donde llegaste, llegaste porque Dios te trajo hasta ahí. Ellos llegaron a un lugar inesperado. Ellos no solamente tenían sed, sino tenían aguas amargas. Y se levantaron contra Moisés y contra Dios por reclamos y quejas y murmuraciones. No repitas ese modo, ese patrón. Renuncia a esa manera de reaccionar. Y hoy dile a tus aguas amargas: Jesús me limpia. Jesús sana mis amarguras. Jesús se lleva mis iras. Jesús se lleva mis quejas. Jesús le entrego mis broncas. A Jesús le entrego todos mis pecados, todas las cosas en que fallé una y otra vez delante de Él. Porque te trajo a este día para probar tu corazón. ¿Querés ver la victoria? Deja que el Señor te saque de tus aguas amargas ahora. Y decíselo con todo tu corazón. Decile: Señor, hace tiempo que te conozco, Señor, pero estoy en medio de aguas amargas, Señor. Hay tristezas que me embargan, Señor. Hay dolores que me quebrantan, Señor. Hay situaciones que me contaminan el corazón, Señor. Hay cosas que no puedo dejar. Pero hoy estoy creyendo en que tú, Jesús, que subiste a ese madero y que un día diste tu vida por todos nosotros, como ese árbol que Dios le mostró a Moisés
y endulzó las aguas para miles y miles. Hoy, Jesús, estás aquí porque venciste ese madero y resucitaste poderosamente, y estás para endulzar de nuevo mi vida, para volver la alegría, para traerme la paz, para volver a reconciliar mi corazón, para volver a estar a cuentas contigo, Señor. Ahora creo que tú eres el que sana mi vida, el que restaura mi vida. Ahora decido confiar y decido creer en ti, Señor. Sálvame, sáname, líbrame, restáurame, Señor. Haz lo que quieras hacer, porque cuando fui probado y probé la amargura, también tú tenías la salida preparada. Y yo hoy quiero salir por esas puertas, las puertas de mi salvación, las puertas de mi restauración, la paz de mi corazón. Gracias, Señor, porque tú haces esto. Mantén así tu actitud de oración. Y yo quiero preguntarle a cualquier hermano que esté aquí, sea joven, sea grande, sea anciano, sea una familia, sea un matrimonio, ¿le entregaste tus aguas amargas a Jesús? Si vos hiciste esto, alza tu mano simplemente. Quiero orar por vos. ¿Entregaste tus aguas amargas a Jesús? Alza tu mano allí donde estás. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, te bendice, te bendice, te bendice, te bendice. Te bendice, te bendice, te bendice, te bendice. Dios está aquí. Déjalo obrar. Déjalo obrar. Él está tocando. Él, como ese árbol que fue deslizado y cayó sobre las aguas amargas, está cayendo sobre tu vida hoy. Su espíritu lo hace descender sobre tu vida. Su salvación está sobre tu vida. Su poder está sobre ti. Ahora se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas que te tuvieron esclavo como los que estuvieron en Egipto. Se rompe esa mentalidad de esclavitud en la que estuviste viviendo. Se rompe ese sometimiento en el que estuviste amargado, triste y agobiado en tu vida. Hoy soltá el perdón si hay que perdonar a alguien, pero no te vayas de aquí con tu amargura. Hoy soltá el perdón y bendecí. Dios hace cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. ¿No las querés conocer? Él abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad, dice Dios. Recibilo, 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 recibilo allá atrás. Recibilo, hermano, recibilo, hermana. Allí donde estás, el Señor está sobre tu vida como poderoso gigante. Su gloria está sobre ti. La nube y el fuego, como estuvieron con Israel, están sobre tu vida hoy. Y Él te alcanza con su favor. Bendito sea, Señor. Alcánzalo, Señor. Alcánzalo, Señor. Allí donde están, manifestando su fe. Dios te bendiga ya. Alcánzalo, Señor. Que hay un nuevo día. Un nuevo día. Hay un cambio que tu Espíritu hace sobre cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor. Porque esto te lo ruego y te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Si alguno de los hermanos necesita una charla, una entrevista pastoral, acérquese, pídala. Mi esposa, yo,
los pastores Vallejos y otros estamos disponibles para ustedes, para que esta decisión de hoy pueda ser algo que se repita mañana y pasado. Y no olvides, como Israel olvidó lo que había sucedido 3 días atrás. Nunca olvides todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo sobre tu vida, y todo lo que Dios todavía ha de hacer por amor a ti. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ponete de pie, vamos. Vamos a alabar al Señor, vamos.